venido. Nos alegra mucho que estén aquí hoy, en esta tarde. Y quiero invitarte a, si trajiste una Biblia impresa, toma tu Biblia impresa. Este es un momento que puedes leer la palabra de Dios. Si no traes, en tu celular puedes tener una aplicación. Y si tampoco tienes ninguno de los dos, pues puedes escuchar atentamente la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que hagamos un enorme esfuerzo de tener algo donde tomar nota, un cuaderno. Es bueno siempre cuando vienes o en tu celular puedes tomar nota. Es bueno tener siempre un cuaderno donde puedas apuntar, donde puedas tomar nota de las cosas para que puedas aprender y retener algunas ideas que funcionen para ti. Entonces te quiero invitar a que si tienes algo en que apuntar, lo hagas ahora y puede ser un buen ejercicio para ti, ¿no? Bueno, yo ando buscando a Daniel. ¿No está? Bueno, toma nota porque te voy a preguntar en la noche. Ok, bueno, dejen compartir lo siguiente. Déjame empezar aquí. Piensa en esto. Te voy a contar una historia, algo muy famoso, que se escribió hace más o menos 2400 años. Esto que te voy a contar se escribió hace 2400 años. Y es una metáfora, una historia que uno de los hombres humanos sabios escribió. Y cuenta una historia, dice que es un carro, y eso piensa hace 2400 años cómo eran los carros, ¿no? El tipo de carruaje que era, y que ese carro tiene dos caballos. Un caballo que es totalmente brioso, un caballo que siempre va hacia adelante, queriendo construir cosas nuevas, siempre queriendo crecer, superarse, desarrollarse, y por otro lado, otro caballo que siempre jala hacia el otro lado, hacia el estancamiento, hacia no superarse. Y entonces están los dos. Y como los dos tienen fuerzas distintas, si nadie los gobierna, el carro se va a descarrilar. Y necesita siempre alguien que los dirija, que los gobierne para que vayan hacia algún destino y hacia algún lado. Y esto lo dijo Platón, la historia que te acabo de contar, hace 2400 años. Es una historia contada por Platón a sus estudiantes para que entendieran la importancia de que el ser humano tenía que aprender a gobernarse. Sin embargo, te quiero decir que muchos años antes de que Platón lo dijera, más de 1500 años, más o menos antes, ya estaba escrito en la Biblia. Y 1500 años antes de que Platón lo descubriera, estaba escrito en la Biblia y en la palabra de Dios lo que hoy te quiero compartir. Los seres humanos siempre tendremos alguien que nos gobierne, siempre. Y el principio fundamental del origen de los tribunales de justicia, de los jueces, de alguien que gobierna, está extraído de la palabra de Dios. Dios hace 3500 años ya había escrito en este libro que todos llamamos la Biblia la importancia de que existieran jueces. Y un juez es alguien entonces que va a gobernar y regir la vida de las personas, alguien que los va a dirigir, alguien que va a darles un camino. En la historia de Platón, Platón decía que era indispensable que esa persona dirigiera el carro, porque si no dirigía el carro podría terminar volteándose, descarrilándose y teniendo dificultades. Te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Y dice el versículo número 18. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 18. Dice así: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. El versículo dice: jueces y alcaldes te pondrás en tus ciudades. Pero quiero que notes esto. Dice, esta versión que leí dice así. Si leyera una versión más moderna dice: un juez te pondrás para ti, para tus ciudades. Nota lo primero. Lo primero que el versículo enseña es que pondrás un juez no para los demás. Y eso es lo primero. Pondrás un juez para ti. Dice, en tus ciudades. Tendrás jueces y alcaldes, jueces y oficiales que te juzguen a ti. Y entonces quiero empezar aquí. Tú, en esta alegoría, eres ese carro que eres dirigido por dos caballos. Y si no tienes quien dirija tu vida, vas a terminar descarrilado,
con dificultades, con problemas, con desencuentros. Pero si te dirige el carruaje la persona indicada, encontrarás un espacio de bienestar para tu vida. Y Dios te da el consejo más grande en esta tarde que quiero que hoy exploremos. Dice: jueces y alcaldes pondrás en tu ciudad. Tú necesitas poner un juez en tu vida. ¿Quién es el juez? El juez en la historia antigua eran hombres sabios que se escogían entre el pueblo. Se escogían los hombres más sabios y esos hombres sabios se ponían en la puerta de la ciudad. Y cuando las personas tenían un problema, iban a la puerta de la ciudad y sabían que ahí iban a estar los jueces, que eran, hoy juez es un impartidor de justicia, pero en la época bíblica un juez era un hombre sabio que hacía lo correcto en favor del pueblo. Y entonces tú necesitas un juez en tu vida. Y no hay duda que tú tienes un juez y ese juez eres tú mismo. Dentro de ti hay una persona que te gobierna y ese juez eres tú, para ti mismo. Tú eres tu propio juez, porque dentro de ti existe eso. Y es un mandamiento de Dios que dice: jueces pondrás en tu ciudad. Lo primero que quiero decir es que es difícil que sea, pero un juez no debe de ser una persona que critica, señala, descalifica. Entonces no se trata que todos los días te la pases con una culpa encima de decir: mi carácter, no puedo dominar mi forma de relacionarme, estas cosas he hecho mal. Alguien que te condene, no, sino lo que la Biblia enseña es un juez que es compasivo, amigable, que es misericordioso. Y entonces el rey David, cuando pide a Dios esa relación, que es el ejemplo de juez supremo, miren cómo se refiere a Dios. Libro de los Salmos, en el Salmo 139, ¿qué es lo que esperamos de un juez? No un verdugo. No esperamos de un juez un verdugo, alguien que sea un inquisidor. Salmo número 139, versículo 23 y 24. Dice el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es decir, ¿qué es lo que hace una persona con un corazón sincero? Le pide a Dios que lo guíe, que lo examine, primero que lo examine. Le pide: examíname. Y la persona es honesta consigo misma. Honesta consigo misma en decir: tengo un problema en cómo me relaciono, tengo un problema en cómo gasto, tengo un problema en la relación con mis hijos, con mi esposo, mi esposa, tengo un problema con mi pasado, tengo un daño de mi infancia, de mi adolescencia que al presente me trae problemas. Y por eso el versículo dice: examíname. Y eso es lo que le pide. No le pide: condéname, destrúyeme. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Entonces, el arrepentimiento no empieza con la culpa. De nada sirve que las personas sientan culpa. Si reaccionas mal y luego sientes culpa por cómo reaccionaste con tus hijos, por cómo reaccionaste con tu esposa, con tu esposo, por decisiones que tomaste en tu vida, no nace de la culpa. Nace de el darte cuenta y reconocer que hay cosas que tienes que cambiar. Mientras que una persona no mire con objetividad lo que tiene que cambiar, no lo va a poder cambiar. Y lo que hacemos los seres humanos es que tendemos a escondernos de lo que nos horroriza de nosotros mismos. Tratamos de ignorarlo, de disimularlo, de minimizarlo, no lo volteamos a ver. Pero quien no voltea a ver lo que necesita cambiar, no lo va a poder cambiar. Por eso el pensamiento del salmista dice: examina mis pensamientos, escudriñalos y velos si es correcto. Entonces, según el consejo de Deuteronomio 16, versículo 18 que leímos, dice: jueces y alcaldes te pondrás en tus ciudades. Es decir, no es una opción que tú tengas un juez en tu vida y tú tienes un juez en tu vida, en ti mismo, en tu persona. Tú mismo eres ese juez. Es otra persona tuya, un yo adicional a ti, lo que la Biblia llama el hombre interior, que es el juez de tu vida. Y lo que primero que quiero decir es que ese juez no puede ser un inquisidor en tu vida, no puede ser un verdugo.
No puedes ser una persona que vivas en el dolor del pasado, de los errores y del fracaso, señalándote las malas decisiones que tomaste en el pasado, las personas que has lastimado, lo que has destruido. No puedes ser un inquisidor que se la pasa destruyendo a la persona y con los errores que cometió en el pasado. Sino tiene que ser un juez que piensa como leímos en el Salmo 139. Examina, Dios, mis pensamientos. Y desde ese análisis y de esa introspección, el juez se entere de lo que está haciendo. El versículo dice: jueces y alcaldes te pondrás. Es decir, no es una opción. Todos tienen un juez. Pero si alguien ya va a gobernar tu vida, ¿cómo debería de ser esa persona que te debería de gobernar? Es decir, tú tienes una persona que te gobierna. Todos nosotros. Es nuestro hombre interior. La misma Biblia te da el consejo: pon un juez, y junto con ello te dice qué características debería de tener ese juez o a qué deberíamos aspirar nosotros en este pensamiento. Pero antes de que veas las características, si te acuerdas lo que dice: pondrás en todas tus puertas. Y esto se vuelve importante, ¿por qué? Porque como te decía, las ciudades antes eran ciudades amuralladas, las grandes, y en la puerta de la muralla, de la ciudad, donde se unía la muralla, estaba la puerta que era la entrada a la ciudad, y ahí separaban los jueces. ¿Para qué separaban los jueces a las puertas de la ciudad? Para cuidar quién entraba por la ciudad. Entonces dice: en tus puertas. ¿Para qué? Para que cuides quién entra por esa puerta. Y si decimos que tú eres la ciudad y tú eres el juez, ¿qué entra a tu ciudad? Podemos ver muchas cosas, pero eso que estoy viendo me está construyendo. Puedo escuchar muchas pláticas y estar involucrado en muchas pláticas, pero esa plática en la que estoy participando, ¿me está edificando? O con lo que estoy viendo, con lo que estoy platicando, estoy albergando en mi corazón un resentimiento y un enojo que mañana traerá problemas y consecuencias. El juez en la puerta, la primera función que tiene es administrar quién entra por la ciudad. Un buen juez cuida que no entre por la ciudad lo que va a destruir al hombre y al corazón. Y entonces el primer consejo para tu juez que tú tienes, que eres tú, es el que se para en la puerta, mira qué es lo que está dejando entrar. Porque tú puedes ver todo, eres adulto, los que son adultos, y los que son no tan adultos, pues a escondidas de los papás, pueden ver lo que quieran. Lo que estás viendo te edifica, te hace mejor, te ayuda a superarte, porque el juez lo está dejando entrar. Lo que escuchas, de la misma manera. Puedes estar escuchando una conversación que siembra el odio, el resentimiento, el rencor, la amargura, la envidia, la venganza, el resentimiento. Esa plática que estás escuchando, ¿te ayuda? ¿Te beneficia? Y va a entrar a tu vida si solo si tu juez la deja entrar. Por eso es importante qué tipo de juez eres. Porque todos estamos expuestos a pláticas donde hablan mal de otros o descalifican a otros o hablan desde el resentimiento de otros. Y cuando tú escuchas eso, ¿qué haces? ¿Lo dejas entrar a la ciudad, que se instale y que viva dentro de la ciudad en resentimiento que después la va a destruir la ciudad? ¿O le pones un límite y dices: no puedes entrar aquí? Por eso la escritura dice en Proverbios capítulo 4, y este es un consejo sumamente poderoso de la Biblia. Proverbios capítulo 4, versículo número 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Es de mis versículos favoritos, porque dice: sobre toda cosa oculta, reservada, guarda tu vida. Es decir, lo más sagrado es tu corazón. Y el juez de la ciudad decide quién entra. Y entonces, imagina esto: llegan y te cuentan algo. Y cuando te cuentan algo, tú tienes pueden suceder dos cosas: que tú lo dejes entrar a la persona
con lo que escuchas, o que le pongas una barrera y digas, esto no entra a mi vida, esto no entra a mi corazón. Me digan lo que me digan, no alimento resentimiento, lo pongo a un lado. Entonces, sobre toda cosa oculta guarda tu corazón. Significa, sé un juez que no permitas que todo entre a tu corazón. Tus amigos en la secundaria te pueden contar 1000 cosas, pero no por eso vamos a dejar que entre y se de nuestra vida. Tus compañeros en el trabajo pueden decir muchísimas cosas, no por eso dejas que entre y se anide en tu corazón y en tu vida. Nuestras amistades pueden decir cosas alrededor de personas, no por eso dejamos que entre y se instale dentro de nosotros, porque por eso somos el juez que gobierna la ciudad. Te lo digo desde un punto de vista científico para decir que Dios siempre tuvo la razón en todo este modelo de los 3 versículos que hemos leído hasta ahora. Desde el punto de vista de la neurociencia, nosotros tenemos aquí enfrente la precorteza frontal. Y en esa parte que tenemos los seres humanos es la parte más avanzada del ser humano en nuestro cerebro, como seres humanos. Aquí es donde existe la razón, la inteligencia, el no ser impulsivos, el no tomar decisiones a la primera, porque es normal que a todos nos hagan enojar, que a todos nos saquen de quicio, que a todos hagan cosas que nos disgustan, que nos desagradan. Y es válido desde nuestro sistema de creencias diferente. Todos tenemos un sistema de creencias y todos podemos justificar que a mí no me gusta esto, no me gusta aquello. Y la precorteza frontal es la que hace que el ser humano no actúe por impulso inmediatamente, al calor de la ira, del enojo, de la molestia o del dolor o de la desesperación, sino es el que hace que se pause el ser humano, reflexione y piense qué es lo que más conviene en esta situación. Pero atrás de la precorteza frontal tienes algo que se llama la amígdala. Y la amígdala lo que hace es que su función es decidir rápido, porque percibe peligro. Y cuando percibe peligro, su decisión es resolverlo rápido para salir huyendo y resolver ese problema y no te causes dificultades, menos sufrimiento. Entre más rápido lo resolvamos, mejor. Y entonces puede ser cierto que a veces alguien te ofenda y tú quieras y reacciones inmediatamente. Si reaccionas inmediatamente desde la amígdala, desde esa parte impulsiva, tienes profundamente limitado el desarrollo de tu precorteza frontal. Es decir, estás acostumbrado a impulsar tus acciones desde el enojo, el sentimiento, el dolor, el fastidio. Pero la buena noticia es que la ciencia ha descubierto lo que la palabra de Dios dice, algo que la ciencia le llama neuroplasticidad. Significa que cada vez que tú resistes el impulso de la amígdala, cada vez que no decides desde el coraje, el rencor, el resentimiento y te frenas y piensas y dices, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Realmente esto quiero dejar que entre a mi vida o a mi corazón? Y lo frenas, entrenas la precorteza frontal para que la próxima vez reaccione de mejor manera. Es decir, es como un atleta. La primera vez que va a correr 5 kilómetros, termina muerto y no puede hacerlo. Pero después de 3 meses de correr 5 kilómetros, está totalmente entrenado. Sus músculos se han desarrollado, su corazón bombea mejor, su condición física es mejor. Así pasa con el cerebro. Cada vez que tú te enseñas y te acostumbras a no decidir desde el impulso, desde la ira, el arrebato, el resentimiento, la desesperación, porque todos tenemos eso, momentos de desesperación, momentos de enojo, momentos de rencor, momentos de ansia, momentos, todos lo tenemos. La diferencia es que quien tiene entrenado una parte de su cerebro para no inmediatamente reaccionar desde ahí. Y entonces la Biblia dice, jueces y alcaldes pondrás en tus ciudades, en tus puertas. Entonces el juez cuida que entra y también el juez cuida lo que sale desde esa puerta, desde ese lugar. Porque nosotros podemos decir, me hizo enojar, me provocó, la circunstancia fue de esta manera. Y cuando hablas así, entonces administra las excusas, pero no está siendo un juez que está gobernando desde la grandeza que Dios quiere que gobiernen sus hijos. Te contaré una historia, siguiendo con la historia de Platón, cuando empecé con él, y ahora que está de moda la Odisea, te contaré una historia que es totalmente relevante en los jueces en la puerta de la casa que
la ciudad, lo que dejan entrar y lo que dejan salir. Cuando la ciudad de Troya, una ciudad que era invencible, fue rodeada, los griegos estuvieron 10 años sitiando la ciudad y después de 10 años no la pudieron vencer. Era una ciudad que era difícil de ser derrotada por sus grandes murallas y su sistema de murallas impedía que fuera destruida la ciudad. Después de 10 años decidieron desde la creatividad y de la astucia y dijeron, ¿cómo podemos vencer esta ciudad? Y entonces decidieron hacer el famoso caballo de Troya. Hicieron un caballo de madera y metieron adentro a sus mejores generales. Dejaron a la puerta de la ciudad el caballo como una señal de ofrenda en rendición por demostrar que no pudieron conquistar a la ciudad y se retiraron aparentemente. Hubo un gran debate adentro de la ciudad si debían de dejar entrar el caballo o no. Algunas voces desde la precorteza frontal decían, no los dejemos entrar porque los griegos aun cuando dan regalos debemos de desconfiar de ellos. Y otros decían, pues es un regalo, es una ofrenda que señala nuestra victoria, deberíamos de dejarlos entrar. Finalmente, conocen la historia, el juez de la ciudad abre la puerta y dejan que el caballo entre. Y mientras están en la celebración y en el festejo de que han vencido a los griegos después de 10 años de asedio, salen los soldados, conquistan la ciudad, abren la puerta y es destruida totalmente la ciudad. Es decir, la ciudad fue destruida desde dentro. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta y dejaron entrar. Esa es la función de tu juez. Administrar quién entra a la ciudad y quién sale de la ciudad. Y por Dios que es tan sabio dijo, jueces y alcaldes te pondrás en tu ciudad. No lo dice como una opción, lo dice es algo que tú tienes que hacer. Pero bueno, si hemos dicho, ahora sí que se requiere un juez que Dios dijo, ¿cuáles son las características según Dios que tú debes entrenar porque tú eres ese juez que se para en la ciudad? Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 1, capítulo 1, versículo número 13 al 15. Deuteronomio 1, versículo 13 y 15. Dice así: dadme de entre ustedes, de sus tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. 15. Y tomé los principales de sus tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre ustedes, jefes de millares, jefes de cientos, jefes de 50, y cabos de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Entonces, ¿qué es lo que observas aquí? La característica que deben de tener, y la característica es muy clara: sabios, entendidos y expertos. No sé si leíste una versión moderna como diga la tuya, pero dice sabios, entendidos y expertos. En otra dice carácter, que tengan hombres que tengan carácter. ¿Qué significa? Que van a hacer lo correcto aunque cueste trabajo hacerlo. Y esta es la primera idea que te quiero decir. ¿En qué deberías de entrenarte? En hacer lo correcto aunque sea difícil a veces para ti, aunque cueste trabajo y no estemos habituados a ello. Y dice las características: que sean sabios. Es decir, en la vida no basta solo tener voluntad. Mucha gente tiene voluntad y deseo. Se necesita tener la creatividad de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y entonces, ¿en qué te deberías de entrenar? Voluntad de hacer las cosas aunque a veces no lo quieras hacer. En siempre pensar cómo debo de ser diferente en las cosas que tengo que hacer. Porque el que debe de gobernar la ciudad debe de ser una persona sabia, con carácter, determinada. Y ese es el juez que te tiene que gobernar. Y entonces pregúntate un poquito, ¿qué tipo de persona eres tú? Porque en este a veces sabemos quiénes, cuando nos conviene hacemos las cosas y cuando no nos conviene las dejamos de hacer, ¿sí? O a veces queremos que las cosas cambien,
pero no tenemos las ideas de cómo podemos hacer que las cosas cambien. Y esa es la persona en la que te necesitas entrenar. ¿Qué otra característica tiene que tener la persona? Es fundamental que no solamente exista desde el punto de vista la dureza, la rigidez, el ser estrictos, sino que también exista acompañado el contrapeso, que es el amor, la bondad y la misericordia. Un buen juez es uno que dirige con disciplina, con orden, pero también quien tiene una enorme capacidad de sentir compasión y misericordia. Porque si no, ¿qué es lo que tenemos? Personas sumamente duras que saben ser muy duras con los demás, pero sumamente blandas con ellos mismos. Se enseñan a darse cuenta lo que otras personas hacen mal y tienen que modificar, pero son incapaces de ver lo que ellos mismos deben de hacer. Y eso pasa cuando la persona no tiene misericordia. Sabe hacer duros con los demás, pero no exigente consigo mismo. Y eso pasa cuando no hay misericordia. La palabra de Dios lo que nos enseña es que debe haber un balance de dos fuerzas. Siempre tiene que haber la disciplina, la estructura y el orden, y también tiene que haber el amor, la bondad, la compasión y la misericordia. Esas dos cosas necesitan acompañar al ser humano en el camino que el hombre recorre. Las dos necesitan estar en su vida y el hombre entender que eso tiene que estar en ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Piensa en esto. Muchas de las veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y a ti te pasa como juez. Tú estás pensando en tu vida y dices: tengo que salirme de esta relación sentimental, de esta relación personal, de esta relación laboral. Tengo que salirme de estas acciones que estoy haciendo. A veces también la persona ya tiene la claridad de que necesita hacer un cambio en su vida, ser más estructurado, más ordenado, más disciplinado. Una persona tiene la claridad de que necesita ser más empático hacia las personas que están cerca de ellos. Y muchas de las veces, generalmente las personas se alcanzan a dar cuenta de qué es lo que tienen que hacer. Y ya se dieron cuenta qué tienen que hacer. Pero hacer eso que se requiere hacer tiene un esfuerzo, una dedicación. Y entonces falla el problema más importante, que no tienen la convicción y la voluntad de hacerlo. La gente ya se dio cuenta que no deben de seguirle tomando la llamada a una persona, y aún así le siguen tomando la llamada a una persona. Las personas se dan cuenta de que seguir consumiendo cierto material en el celular les está destruyendo, pero no tienen la voluntad de dejar de hacerlo. Es decir, el juez ya hizo lo que tenía que hacer. El juez ya se dio cuenta y dijo: en esta ciudad, en tu vida, en esta ciudad falta orden y disciplina. Pero hacer el orden y la disciplina implica un esfuerzo adicional. El juez ya se dio cuenta y dijo: en esta ciudad falta amor, bondad y compasión. Pero es más fácil el impulso de ser arrebatado y enérgico. Y entonces, una característica que tienes que tener en tu vida es: si ya te diste cuenta, ten la voluntad de ejecutarlo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando habla de los jueces, dice esto, Deuteronomio capítulo 1. Cuando habla acerca de capítulo 17, cuando habla acerca de ello, dice esto. Deuteronomio capítulo 17. Versículo 10 al 11. Deuteronomio 17, 10 al 11. Dice así: y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que el Señor escogiere. Fíjense lo que dice: harás según la sentencia que te indicaron. O sea, si ya está la sentencia, tienes que ejecutarla. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia
que te mostrare. ¿Qué es lo que dice el versículo? Tienes que ejecutar la sentencia. Y esa es la grandeza. Si ya te diste cuenta que tus hijos necesitan presencia tuya en sus vidas, involucramiento, tienes que ejecutar la sentencia firme. Y eso de ejecutar la sentencia firme es tener la voluntad de hacerlo. Entonces date cuenta todas las responsabilidades que el juez de la ciudad tiene sobre su vida. No es solamente estar y existir. Y eso es lo que hace la diferencia entre todos los seres humanos. Por eso puedes ver a seres humanos que es hacia arriba, y por eso puedes ver a seres humanos que su carrera está estancada. Porque piénsalo de esta manera: ¿qué es lo que le da profundidad a un ferrocarril, a un tren? Lo que le da profundidad y distancia son los rieles por los que se mueve. De nada le sirve ser una máquina poderosa, potente, con la capacidad de transportar enormes cosas, si no tiene los rieles que lo conducen. Y lo mismo pasa con el río. ¿Qué es lo que hace que un río tenga su fuerza en su caudal? Sus límites. Piensa en un río desbordado. ¿Qué produce un río desbordado? Enlodamiento nada más, estancamiento. Y un río dentro de su cauce produce energía, vitalidad. La voluntad es fundamental. Cuando el juez se ha dado cuenta que tiene que ser una esposa distinta, que tiene que ser un esposo diferente, que tiene que ser un padre diferente, que tiene que tener hábitos distintos, si ya se dio cuenta, la grandeza es ejecutarlo, aunque cueste, aunque duela. Porque ahora es más difícil ser ordenado, ser más disciplinado, ser más durado. La disciplina es el puente que ayuda al ser humano a construir. Te contaré una historia dura y cruda. No la veas en lo más crudo, sino trata de encontrar la esencia de la importancia de la disciplina. Un rey, a uno de al general más importante, Sun Tzu, le dice, para probarlo y decirle: eres tan excelente general que podrías a mis cortesanas hacerlas grandes soldados y guerreros. Muéstrame que eres un gran general y hazlas, porque era un general muy famoso, potente, poderoso. Y le dijo Sun Tzu al gran rey Gu, le dijo: sí, sí lo puedo hacer. Y va y saca todas las cortesanas del palacio y arma dos bloques, bloque 1 y bloque 2. Y Sun Tzu decía que Gu tenía dos de sus favoritas cortesanas, y a las dos elige y las pone al frente para que lideren cada uno de los equipos como las generalas, por decirlo así, ¿no? Y entonces se para al frente y les dice: ok, les voy a dar la clase y les impartiré la primer clase. Y les empieza a explicar. Agarra la espada y dice: izquierda, derecha, paso al frente. Y les pregunta: ¿entendieron todos? Y dicen ellas: sí, háganlo. Y se empiezan a reír y no lo hacen. Ok, si no lo hicieron, entonces creo que di mala instrucción. Lo haré por segunda vez. Les vuelvo a explicar: izquierda, derecha, al frente. Háganlo. Y otra vez se empiezan a reír todas. Estaba el rey y estaban ellas. Y dice Sun Tzu: entonces, si la segunda vez no entendieron la orden, la explicación, el problema son de sus generales, las dos favoritas cortesanas del rey. Ejecutaré a las dos generales porque son torpes para dar órdenes y por su culpa el ejército no puede aprender. Y se quedaron asustadas cuando vio que las iba a matar. Y entonces el rey interviene y le dice, porque eran sus favoritas: no, espera, no hagas eso. Y le dice: mi señor, en tiempos de guerra, aunque el alto mando, cuando el alto mando ya dio la instrucción, se debe de ejecutar. Usted me dio una orden, yo la estoy ejecutando. No han cumplido lo que tienen que hacer, las tengo que ejecutar. Y las ejecuta. Cuando todos ven eso, dice: ok, otra vez, pongan atención. Izquierda, derecha, paso al frente. Háganlo. Lo ejecutaron perfecto. Esa es la voluntad. Cuando el juez de la ciudad se da cuenta que tiene que ser un padre presente, tiene que ser un padre presente.
Cuando el juez de la ciudad se da cuenta que tiene que ser una esposa distinta, tiene que ser una esposa distinta. Cuando el hijo se da cuenta que debe de honrar a sus padres de otra perspectiva, debe de honrar a sus padres. Y esa es la diferencia entre los hombres. Quien cuando se da cuenta obedece al juez que manda en la ciudad, y quien complace, quiere ser como el rey de la ciudad. El rey de la ciudad dice: las reglas son para todos, menos para mis dos, porque me besan riquísimo, me acarician de una forma única, su sensualidad es exquisita. Y así somos como seres humanos. Esta adicción no la quiero dejar, este desorden no lo quiero hacer a un lado, esta pasión quiero seguir pegado a ella. Y cuando un hombre gobierna así, lo único que le espera es el desencuentro del dolor y del fracaso. Y por eso quien gobierna la ciudad siempre es sumamente importante que lo hace, cómo lo hace. Y ahora, la última idea para un juez. Siempre es fundamental que el juez que gobierna la ciudad recuerde algo: el hombre fue hecho a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Dios en todos los seres humanos puso un regalo hermoso en sus corazones. Todos los humanos sin excepción somos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Y debe de ser tratado el ser humano siempre con ese amor, con esa bondad y con ese cariño. Dice la Escritura, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versículos 5 al 7. Este hombre, Josafat, va a hacer cosas grandiosas. Y puso en la tierra jueces en todas las ciudades fuertes de Judá. ¿Qué hizo? Lo que Dios le mandó, el grande consejo. Puso jueces fuertes en la ciudad. Y dijo a los jueces, mucha atención, este es el mensaje de Dios: miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre, sino juzgan en lugar de Dios, el cual está por ustedes en el negocio del juicio. Y entonces el pensamiento es: ¿resolvería Dios? O si Jesús, que caminó en la tierra con nosotros, ¿cómo lo resolvería Jesús? Y tú tienes problemas a veces con tus hijos. Pregúntate: si Jesús fuera el padre de tu pequeño, de tu pequeña, de tu hijo, ¿cómo lo resolvería Jesús? Tienes un problema con una persona, piensa cómo lo manejaría Jesús. Tienes una decisión importante que tener enfrente, piensa cómo lo haría Jesús, desde dónde lo decidiría. El juez que se para a gobernar tu vida tiene una misión bien clara. Ok, ya te di poder, ya te di grandeza, porque eres el juez que gobierna en la ciudad y decides quién entra y decides quién sale. Pero jamás olvides una cosa: cuando vayas y gobiernes, gobiernas en lugar de Dios. Te he dado a este ser humano, que lo hice a mi imagen y a mi semejanza, para que despiertes en él la grandeza. Y entonces, cuando decidimos en la vida, tienes dos formas de decidir siempre: desde tu egoísmo, desde tu vanidad, desde tu orgullo, desde tu presunción, desde tu jactancia, o tienes la posibilidad de decidir desde la bondad y desde el amor de Dios. Quien gobierna tu vida debe de ser que el juez que gobierna desde el amor, la bondad y la misericordia. Y el grave problema es que cuando eso no está en nuestras vidas, las consecuencias son terribles. Termina en peleas, en desencuentros, en rencores, en resentimientos, en amargura, en no poder ver a una persona, en sentir rechazo hacia otra. Las personas que fueron al altar jurándose amor, después se odian y no se pueden ver. La persona que abrazó a un bebé recién nacido, después no se pueden mirar. Ese niño con ese padre. ¿Por qué? Por una sencilla razón: que el corazón de los seres humanos ha elegido a gobernadores sobre su vida, gobernantes que gobiernan desde el odio, desde el rencor, desde la amargura, desde la envidia y desde el resentimiento.
Por eso dice el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo número 25. Jueces 21, 25. Dice así: en estos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo recto delante de sus ojos. La escritura dice: en ese tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía. Y si revisas toda la historia del libro de los Jueces, ¿qué vas a encontrar? Envidias, peleas, guerras, pleitos, desencuentros, traiciones, cosas horrendas en el libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque no había jueces en las ciudades que gobernaran y que establecieran lo correcto y lo adecuado. Ese es el mensaje que quiero que te lleves en esta tarde a casa. Que siempre se necesitará quien gobierne tu vida. Y hoy alguien gobierna tu vida. Quiero que despiertes la mejor versión de ti para que sea gobernada desde el amor. Cuenta una historia rabínica. Algún día le preguntaban a uno de los maestros sabios: ¿será que Dios también orará? Y si Dios hace también oración, ¿qué pedirá Dios en sus discípulos a este maestro? Y el maestro les dice: la oración de Dios sería algo así: que yo sea quien siempre juzgue y gobierne desde el amor, desde la bondad y desde la misericordia. Que de tan fuerte sea mi justicia como fuerte sea mi misericordia. Y este es el balance de la vida. El equilibrio de la vida espiritual es la disciplina, el orden, la estructura, de la mano de la misma proporción del amor, la compasión y la misericordia. Y las dos son profundamente importantes. Termino con esta historia. Un hombre llegó a ser un gran juez en una ciudad, y llega el momento de un juicio y entra por la puerta y lo sientan en el banquillo de los acusados al que van a acusar. Cuando voltea, para su sorpresa, era un amigo de la infancia, uno de sus mejores amigos de la infancia. Crecieron juntos hasta la preparatoria, pero la universidad los separó. Uno se fue al vicio, a la vagancia, al desorden, y el otro fue por un camino que se convirtió en un gran juez, el juez más recto y justo que había existido, que había traído paz a esa ciudad. Cuando lo ven, el pueblo piensa y dice: va a juzgar a favor del acusado, porque es su amigo, y además porque lo verá desde la culpa, desde el dolor, desde la desesperanza, y lo ayudará. Y el juez, cuando lo ve, escucha todo el caso, discuten todo. El juez da el veredicto, y cuando da el veredicto, para sorpresa de todos, no le perdona absolutamente ni una sola de sus infracciones. Le da la pena más alta que pudo haber recibido. Le dio el pago de sus acciones. Pero en cuanto dicta la sentencia, el juez se levanta, baja y va con su amigo al estrado. Y la multa que le habían puesto por todos los delitos que había cometido, saca su chequera, escribe hasta por el último centavo, y de su bolsa paga la pena de su amigo. Su amigo queda absuelto, pero el juez siempre fue correcto y justo en lo que tenía que hacer. Y ese es el poder de la gracia. Dios no ignora tu pasado, Dios no ignora tus errores, Dios no ignora tu ira, tu rencor, tu resentimiento, pero manda a su hijo y dice: he pagado la cuenta por ti, está liquidada la cuenta por tu vida. Y ahora, desde la gratitud, desde el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es que damos amor y damos bondad. Así es que conviértete en un juez de tu ciudad, porque el juez que te gobierna eres tú. Tú eres ese juez que te gobierna. Y entonces, ¿desde dónde quieres ser dirigido? Qué bueno que seas dirigido desde la bondad y de la misericordia, y que cumplas la palabra de Dios. Pon jueces en tu ciudad siempre. No depende de con qué humor te levantes hoy,
Porque si tu juez trabaja por el clima, por el estado de ánimo, no tienes un juez en tu vida, tienes un complaciente. Si hoy está todo bien, llego de buenas, soy agradable. Pero si hoy todo me sale mal y estoy de malas, soy una persona desagradable. No puedes ser un papá con estos estados de ánimo. No puedes ser un esposo, una esposa con estos estados de ánimo. No puedes ser una persona en la sociedad de esta manera. Porque nuestro llamado es para hacer luz para la humanidad. Así es que levántate como ese gran juez y acepta ese llamado de parte de Dios para dirigir tu vida. Quiero invitar a que te pongas de pie y hagas una oración conmigo a nuestro Dios. Vamos a orar juntos. Señor Dios, en el nombre de Jesús te decimos que te amamos. En el nombre de Jesús reconocemos tu voluntad hermosa y perfecta para nosotros. Enséñanos y despierta en nosotros la voluntad y la necesidad de ser un juez justo, con carácter, con voluntad, con determinación, pero ante todo, Señor, con mucha bondad, con mucha misericordia, con mucha compasión. Aceptamos la gracia, Señor. Aceptamos que tú nos has sanado, nos has rescatado y que has, Señor, perdonado nuestro pasado. Y desde esa gracia que nos regalas, queremos obrar en amor, en bondad y en misericordia. Señor, queremos aceptar a tu Hijo Jesús en nuestras vidas, aceptarlo como nuestro Salvador y como nuestro Redentor. Acepta nuestra oración, acepta nuestra gratitud e inspíranos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Vamos a